Yo creo que ellos son los que inauguran los estados de alucinación, porque la pregunta es, ¿por qué eligieron ese espacio? ¿Qué es lo que vieron para que ellos aceptaran que esa iba a ser su tierra prometida? Ellos no vieron paisajes exuberantes, ellos no vieron Amazonía, no vieron ríos gigantescos como los ríos magallánicos, vieron arroyos que a veces nos podían saltar con 3 brincos, ¿no? ¿Qué hace para que la sociedad inaugure y funde un paisaje cultural? Eso para mí es un misterio. Como arqueólogo me niego a resolver ese tema. Sé que hay condiciones favorables que nos dice la ciencia. Es que había agua, es que habían árboles que daban frutos para el comer, de que habían algunos minerales llamativos de colores que eran para exaltar las diferencias y los privilegios. Pero todo eso para mí no constituye una señal definitiva. La señal definitiva es cuando estos antiguos cazadores, frente a los suyos, dicen, desde ahora en adelante, esta es nuestra tierra. Lo que se pensó en ese momento, ojalá que nunca lo sepan los arqueólogos, porque es mucho más complejo que un análisis de laboratorio. Quizás fue, por ejemplo, el acto de observar un paisaje con esos nevados gigantescos. Yo tengo una tesis, nunca se levantaron catedrales en el desierto, porque no era necesario, estaban los volcanes sagrados. Las catedrales habrían hecho el ridículo al lado de esos volcanes sagrados. Quiero decir que había una forma tan religiosa, una forma tan desde el más allá de lo terrenal, que quizás esas formas, esos desiertos inconmensurables, esas montañas donde el hombre puede llegar a alturas tales que en Europa debería subir con banderas y con oxígeno y que aquí colocan ofrendas sobre esos cerros. Eso creo yo que constituyó un paisaje que permitió que la sociedad diga, este es el lugar. Para entrar a América había hasta ahora una sola puerta, probablemente hay más, pero la más confiable es la puerta del estrecho de Bering, que era un puente de hielo. Tú podías pasar con tus hijos tomados de la mano, atrás de los grandes animales que se desplazaban hacia lo que hoy se llama Norteamérica. Pero interesante es lo siguiente, y ahí viene la epopeya. Cuando estos primeros hombres golpean esa puerta, nadie le respondió. No había ni un ser humano al otro lado. Había fauna y vegetación. Estaba la naturaleza ahí, pero nadie le dijo, entren. Son los primeros. Tú puedes imaginarte a esa primera humanidad, que sean 20.000, que sean 30.000, que sean 11.000, en ese rango, no importa. Que hayan entrado 3, 4 veces a la vez, no importa. Pero alguien entró primero. Y ese miró toda la región de Alaska, toda la región de Canadá, y vio que habían pasos abiertos por los hielos donde podían caminar. Y dijo, no hay nadie. Todo esto es nuestro. Ese momento es la primera epopeya de los humanos en lo que va a ser después las Américas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que en tan corto tiempo, fíjate que las fechas radiocarbónicas del extremo sur nuestro son 10, 11.000 años, Monteverde 12, 13.000 años, ¿cómo es posible que tan rápidamente llegaron al confín del mundo? Si no es porque se encuentran 2 mares allí, habrían llegado a la Antártica. Es decir, son de un sentido de la apropiación de los espacios. Es increíble. ¿Cómo lograron transitar por todos los climas del mundo en un solo continente? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se estrecharon para pasar por Panamá? Y cuando se les abre América del Sur y tienen el camino de la izquierda de los bosques, el camino del Pacífico, del mar, un mar riquísimo, ¿qué opción toman? ¿Por qué lado? De repente por los Andes, ¿por qué no? Tenían 3, 4 pistas a su disposición. ¿Quién lo decidió? ¿Por qué lo decidieron? Esos son momentos fundacionales en donde yo creo que nuestros niños todavía siguen pensando que las grandes epopeyas de nuestros antiguos países era la conquista española. Y nos damos cuenta que antes de la invasión española, más que conquista, existieron tantas epopeyas fundacionales. ¿No crees tú que durante 20.000 años hay un tiempo suficiente para que ocurran muchas epopeyas
de nuestros primeros pobladores. Y como siempre se pensó, y en alguna medida hasta el día de hoy, que las historias son simplemente el surgimiento del Estado Nacional, por eso que celebramos 200 años, lo cual a mí me parece una aberración enorme, ¿no es cierto? Porque hay que preguntarse entonces qué pasó con los 300 años, que es mucho más que el bicentenario, bajo los españoles, donde ya se estaba fundando la identidad de la gente que vivía acá. Y obviamente más los 11.000 años, entonces la historia larga de este país es mucho más que un bicentenario. Bien, entonces cuando nosotros llegamos a la universidad encontramos ese vacío. El departamento de historia comenzaba con Grecia y Roma. Era resultado de este montaje inventado por los historiadores europeos. ¿Tú sabes, los historiadores europeos? A mí esto casi me divierte. Se inventaron una historia europea y nos hicieron el lujo de decir, todos los morenitos de Egipto no nos interesan. Sí vamos a hacer que nuestros orígenes comiencen con Grecia y Roma, porque nosotros sí seríamos dignos herederos de esas esculturas clásicas greco-romanas, tan blancas como nosotros. Pero toda esta parte africana, que debe estar lo más lejos posible de Europa, esa visión eurocentrista, de dejar de lado al otro, por no ser de una cultura afín, ni ser de la estética que los historiadores estaban buscando, eso se prolongó a Chile. Ocurre en Chile, ¿no es cierto? En el sentido de que las historias tienen que comenzar con las grandes epopeyas españolas, los españoles dominando, y las sociedades indígenas, no. ¿Qué sociedades indígenas? La barbarie o se integra o se extingue.